Bueno, bienvenidos. Hoy vamos a hablar del número e, base de los logaritmos naturales. El número e es un número, al contrario, por ejemplo, de pi, que también es un número irracional de gran importancia en las matemáticas por muchísimas razones que a lo largo de esta exposición vamos a tratar de entenderlas. En primera instancia, es la base de los logaritmos naturales o neperianos. De ahí el concepto que el logaritmo natural de e es igual a 1. Pues recordemos, cuando hablamos de logaritmos naturales, su base es precisamente el número e. Segundo, aparece como componente de una solución de algunas ecuaciones diferenciales lineales. Algunos ejemplos de ese tipo de ecuaciones diferenciales los encontramos de la siguiente manera. Generalmente vamos a encontrar una diferencial de x con respecto al tiempo que es directamente proporcional a una constante por el cambio de la variable x general. Digamos que esta razón de cambio, así se debe entender esta relación de x con respecto al tiempo igual a k por x, se vuelve una ecuación diferencial sencilla que se resuelve por separación de variables, como lo hemos insinuado acá en este paso. Es decir, dx sobre x es igual a k por dt. Se integran a ambos lados de la igualdad, obteniéndose logaritmo natural de x igual a k por t más c. De donde resulta que x, que es una variable que puede servir para muchos temas, ya lo miraremos, es igual a c, que es la constante de integración, por e a la kt. Digamos que esa x, como lo señalamos acá, se puede utilizar en procedimientos como los siguientes: de crecimiento de carbono 14. ¿Qué quiere eso decir? El carbono 14 es un compuesto que está en todos los seres vivos de manera constante. Se utiliza mucho su vida media, su estudio, para poder calcular la edad de algunos fósiles. Se entiende o se ha investigado que el tiempo de vida media del carbono 14 es de 5.730 años. Eso quiere decir que una vez un organismo vivo muere, tardarán 5.730 años para que ese carbono 14 inicialmente presente y que es constante, pasen 5.730 años para que la cantidad sea la mitad. Entonces, si nosotros conocemos que ese decrecimiento de carbono 14, en este caso x sería la cantidad de carbono en un tiempo determinado, es igual a c por e a la kt, donde con parámetros iniciales podríamos determinar la constante c y la constante k para calcular el carbono 14 de un elemento dado, que a su vez nos servirá para determinar la edad de un fósil. También lo conocemos en la ley de enfriamiento de Newton, es decir, el cambio de temperatura de un cuerpo que tiene una temperatura inicial determinada y que va decayendo en el tiempo, lo podemos trabajar a través de una expresión que contiene a e en una función exponencial. También se utiliza en algunos crecimientos bacteriales nuestro e asociado a una función exponencial. Digamos que esta
esta ecuación así presentada, pues donde x realmente puede tener diferentes valores como lo hemos mencionado. O sea, puede ser, puede estar asociado a cantidad de carbono 14, puede estar asociado a temperatura en la ley de enfriamiento de Newton, o puede estar asociado a un crecimiento bacterial, llamémoslo A. También encontramos a E en la ecuación de Leonard Euler, donde se dice que E elevado a la I phi es igual a coseno phi más I seno phi. Un caso muy particular es aquel donde phi es igual a pi. Se obtiene reemplazando en esta ecuación que E a la I por pi es igual coseno de pi es igual a menos 1 más I seno de pi, de phi es igual a 0, lo que nos lleva a la identidad de Euler, E a la I por pi más 1 igual a 0. Esta identidad, muy asociada a las matemáticas de una gran trascendencia, pues hay matemáticos que históricamente, por asociar a números tan importantes como el mismo E, y que es la base de los números imaginarios, pi, que es la razón del perímetro de la circunferencia sobre su diámetro, más 1 igual a 0. Son cuatro números de gran relevancia en las matemáticas. Bien, sin embargo, fue Jacobo Bernoulli por los años 1683 que, asociándolo a, digamos, de alguna manera, asociando cantidades de dinero que se prestaban a un tiempo determinado, digamos, como un asunto financiero, que se logró encontrar una relación algebraica para el número E, determinarlo de una manera algebraica. Miremos cómo Jacobo Bernoulli nos involucra en ese proceso para llegar al número E. Si tenemos una unidad monetaria que nos produce un interés del 100%, en un año tendremos esa unidad monetaria más su interés, es decir, será igual a 2. Ahora, si reducimos el tiempo de ya no un año, sino 2 periodos de 6 meses, es decir, cada 6 meses el 50% que nos rentaría esa unidad monetaria, entonces tendremos que eso es igual a 1 por 1.5 al cuadrado. Son 2 periodos. Dicho de otra manera, 1 más 0.5 elevado al cuadrado. Eso nos produce un resultado que sería de 2.25 unidades monetarias. Si ya no utilizamos 2 periodos en un año, sino vamos a 4, entonces esa unidad monetaria ya no al 100%, sino en 4 periodos, diríamos que es el 25%. Sería entonces 1 por 1.25 elevado a los 4 periodos, daría 1 más 0.25 exponente 4, nos daría 2.441. Si lo hacemos ya no a 4 periodos, sino a 6, digamos, a cada mes, entonces diríamos que el interés es 1 sobre 12, luego al final tendríamos que sería 1 por 1 sobre 12 elevado a la 12, que es idéntico a decir 1 más 1 sobre 12 elevado a la 12 nos da 2,613. Podríamos seguir
dividiendo el número de periodos hasta una fracción n, o sea, infinitos periodos, muchísimos periodos, llevándonos a esta expresión 1 más 1 sobre n elevado a la n, que nos lleva al número E2.7182 con infinitos decimales de acuerdo al número de términos que utilicemos para n. Digamos que haciendo esa transposición a un límite, cuando n tiende a infinito, allí podemos encontrar el valor de e con, de alguna manera, con con un mejor significado, por así decirlo. Entonces, si tomamos el límite, cuando n tiende a infinito de 1 más 1 sobre n elevado a n, tenemos lo que se conoce como una expansión binomial. Para el efecto, diríamos, desarrollando esta expansión binomial, el primer término que nos aparece, 1, nos aparecerá elevado al exponente del binomio, que en este caso es n, entonces sería 1 a la n. El coeficiente del segundo término siempre será el mismo exponente del binomio, que para el caso, ya hemos dicho, es n. Y el primer término, es decir, 1, empieza a disminuir su exponente. Por eso lo tenemos aquí como n-1, mientras que el segundo término, esto es 1 sobre n, ya nos empieza a aparecer, digámoslo que aquí en el primer término aparecía a la 0, aquí ya nos aparece a la 1. El siguiente término, primero debemos tener muy presente el coeficiente correspondiente. ¿Cómo lo obtenemos? Se multiplica el coeficiente actual, es decir, n, se multiplica por el exponente del primer término, en este caso n-1, y se divide por el exponente del segundo término más una unidad. Parece un poco complicado, pero lo vamos a ver y resulta sencillo. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría n por n-1 dividido en el exponente de 1 sobre n más 1, es decir, 2, que es el término que tenemos acá. N por n-1, cerramos paréntesis, sobre 2. Y empieza el decrecimiento exponencial del primer término, aquí lo teníamos a la menos 1, entonces aquí el siguiente término sería a la menos 2 y 1 sobre n sigue creciendo, aparece a la 2. El siguiente término, nuevamente, es multiplicar el coeficiente por el exponente del primer término, en este caso n-2, y dividir por el exponente del segundo término, que en este caso es 2 más 1. Veámoslo. Entonces tendríamos n por n-1 sobre 2 por n-2, ese es el término, dividido el 2 que ya traíamos, y este exponente que es 2, 2 más 1 me da 3. Ese sería el coeficiente del siguiente término, que en su expansión binomial se reduce una vez más, ya no a n-2, sino n-3, y empieza a aparecer 1 menos n, nuevamente aumentando de exponente 2 a 3. Digamos que así podríamos seguir sucesivamente hasta llegar a nuestro último término, que sería 1 sobre n elevado al exponente del binomio, que en este caso es n. Básicamente, en esta expresión está contenido el número e. Lo que sigue es un proceso de simplificación. Entonces, todo número elevado a la n, 1 sobre n, que aparece igual, todo número, más bien 1 elevado a cualquier exponente, siempre será 1. Por eso este resultado 1 a la n igual a 1. Aquí, en el siguiente término, tenemos esta n multiplicando
con esta n dividiendo, luego las podemos cancelar. Por eso nos aparece aquí como 1 este coeficiente, 1 elevado a cualquier exponente, en este caso n menos 1 nos sigue dando 1. Este término se nos desapareció con esta n de acá. Luego nos quedó 1 más 1. En el siguiente término, ¿qué pasa? Esta n de acá es n al cuadrado, la distribuimos entre estos términos n por n menos 1 de la siguiente manera. N dividido n y n lo reparto, la otra n, para así decirlo, para que me complete el cuadrado, la reparto con este común denominador entre estos dos términos, n y menos 1. Es decir, esto de alguna manera me representa que también es n. Y n por n, pues es esta n cuadrado que traigo acá. Por el 1/2, que es este término. Entonces, esta n con esta n me queda que es 1. Y aquí también sería n sobre n, también me daría 1. Y 1 sobre n. Cuando n tiende a infinito, esto me da 0. Luego me quedaría 1 por 1 por 1/2. Bueno, más haciendo un análisis similar, vemos que el siguiente exponente es cúbico, era n al cubo. Lo transpongo en esta expresión como n por n me da n cuadrado y por la otra n me da n al cubo, que es justamente este término. Haciendo un análisis idéntico al anterior, n sobre n es igual a 1, 1 sobre n tendiendo a n infinito, esto es 0, aquí también esto es 0, y n sobre n1, quedándome solamente el término libre, es decir, 1 sobre 2 por 3 igual a 6. 6 en términos de factorial es 3 factorial, 1 por 2 por 3 me da 6. Entonces, simplificando, tenemos que 1 más 1, 2. Aquí tendríamos el término libre que es 1 sobre 2. El siguiente término sería 1/6, que es 3 factorial. Y si hubiésemos seguido colocando términos de la misma manera, el siguiente término hubiese sido 1 sobre 4 factorial más 1 sobre 5 factorial más 1 sobre 6 factorial, etcétera, hasta llegar a 1 sobre n factorial. Si sumamos estas fracciones, es decir, 1/2 más 1/6 más 1 sobre 24 más 1 sobre 1/20 más 1 sobre 720, etcétera, vamos a encontrar nuestro número e igual a 2,7182. De alguna manera, este esquema es el que se utiliza para determinar los números de decimales infinitos de este número irracional e. Y pues a través de la historia hay matemáticos que le han encontrado cada vez más decimales a nuestro número e. Hay una serie, ya una vez entendido este proceso de límite, hay una serie que de alguna manera también nos representa el número e, que es esta serie partiendo la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de 1 sobre n factorial. Digámoslo así, para sus primeros términos sería 1 sobre 0 factorial, recordemos que 0 factorial es igual a 1, más 1 sobre 1 factorial también es igual a 1, nos lleva a un desarrollo como el que tenemos en el paso anterior, pues que finalmente nos conduce también al número e, 2,7182, con el número de decimales que a través de la historia diferentes matemáticos han colocado sobre el número e. Entonces, digamos que
he pretendido de una manera relativamente rápida mostrar cómo a través de una expansión binomial llegamos al número e a partir del concepto expuesto por Bernoulli en 1683, dado una unidad monetaria, cómo cambia su valor con una tasa de interés cada vez a tiempos más pequeños, de suerte que nos llevan a este límite 1 más 1 sobre n elevado a la n. Bueno, pues sobra decir que el número e también está asociado a la función exponencial, digámoslo aquí, y igual a e a la x. Tiene la función exponencial pues una gran particularidad porque lo podremos ver en otro momento, en otro capítulo. Su derivada y' es igual también a e a la x. De alguna manera es tal vez la única función que su derivada es igual a la misma función. Digamos que este hecho permite que se utilice ampliamente en modelos de ecuaciones diferenciales, no tanto como esta lineal, sino en procesos mucho más complejos, que de alguna manera esta característica le facilita su proceder, su interacción en ese tipo de matemáticas. Muchísimas gracias por la atención.